Autenticidad, calidad máxima, que sea único. Porque todavía yo no defiendo que se pueda sacar un contenido 100% automatizado. Un podcast está compuesto son 20 fases. Pues cada una de esas fases es un GPT. Entonces, cuando tengas identificado que ese resultado siempre es el mismo y es correcto, lo automatizas. Las empresas van a generar sus propios modelos y van a contratar a los creadores y a escritores. Les van a pagar y entonces no va a haber problemas de derechos. Esa gente tiene un don natural, aunque no lo sepa todavía, de cómo hablarle a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahí está la clave. Hola a todos, bienvenidos a Prompt Project. Hoy nos acompaña Jorge Guillén. Jorge Guillén es responsable de estrategia de marca en CM Vocento. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Hace un año que decidiste poner todas las fichas en la casilla de la inteligencia artificial. La primera pregunta es inevitable. ¿Te arrepientes de eso? En absoluto. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he hecho, la verdad. Es que es muy, muy interesante este mundo en el que nos encontramos y sobre todo porque no sabemos... Realmente nadie puede saber cuál va a ser los siguientes pasos que vamos. Podemos intuir algunas llegadas, algunos cambios, pero todavía no sabemos exactamente qué va a ser, cómo va a ser, qué va a pasar. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo fue ese momento? Estamos hablando de... Mira, a mí me pasó, era diciembre, o sea, había salido una semana antes, estábamos por noviembre y gran fecha, el 30 de noviembre, y de repente, pues claro, yo de repente veo eso, me llega por unos foros que yo estaba siguiendo de tecnología, llegó a una cuestión de ChatGPT, empiezo a jugar, empiezo a ver de repente unos youtubers que estaban ahí y yo empezando, ¿esto qué es? ¿Esto genera contenido? Empecé a probar y bueno, esto era una auténtica locura cuando empecé a probar con todo esto. Entonces fue como una manera de plasmar cómo podíamos... Espera que me están llamando, espera que corto ahí. ¿Cómo podríamos... empezó a ver luces, empecé a ver situaciones de cómo podíamos generar contenido, de cómo podíamos... o sea, se me abrió la mente. Solo que puedo decir que se me abrió la mente. En un punto de encuentro empecé a investigar. A partir de ese momento ya empecé a investigar. Uh-huh. ¿Y con qué te pones primero? O sea, ¿que empiezas a tocar ChatGPT o...? Pues rápidamente me metí con Playground, porque empecé a ver una manera de... Porque ChatGPT, en cierta manera, era lento, se ralentizaba, problemas de entrada... O sea, cuando empezó ya la esta un poco mainstream, ya era... Digo, esto no puede ser, tiene que haber una serie de pruebas donde yo pueda entrar. Entonces... En ese momento descubrí la parte de Playground, empecé a investigar un poco más en la documentación y a partir de ahí empecé a ver que Playground era el lugar real si queríamos entender cómo preguntar y cómo hablar y cómo estructurar y cómo... Entonces empecé a investigar un poco en la documentación y ahí fue cuando ya entré de lleno en el arte del prompting y en entender un poco cuál era la estructura que mejor podía entrenar o podía entender una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje, vamos. Muy bien. ¿Y qué partes... O sea, ¿qué es lo que estabas haciendo tú hasta ese momento? ¿Tú eres informático de formación? ¿Cuál es tu formación? ¿De dónde vienes? Absoluto. Yo vengo del mundo de la comunicación audiovisual, que me especialicé en la parte de contenidos, de la producción de contenidos audiovisuales, de entretenimiento. Al fin y al cabo, toda mi carrera profesional la he derivado alrededor del contenido, pero de diferentes ángulos. Entonces he estado en productora de contenido haciendo programas de televisión, luego me pasé a agencia creativa y agencia de medios y luego ahora estoy en un medio, pero siempre... El punto neurálgico es el contenido desde diferentes ángulos. Entonces, claro, diferentes protagonistas que trabajan en el contenido. ¿Y qué futuro le auguras al contenido? Ostras, esto es una pregunta muy complicada que no tengo una respuesta. No te puedo dar una respuesta. Yo te puedo dar mi pequeña intuición, pues que autenticidad, calidad máxima y que sea único. Y yo creo que eso es hacia donde nos vamos a ir con el contenido debido al... Porque si os dais cuenta, el contenido, y lo hemos comentado varias veces y lo he debatido en algunos foros, es que el contenido ya es una commodity. O sea, todo el mundo sin conocimientos en absolutos puede generar un contenido. Entonces, claro, ¿cuál es el valor del contenido aquí? Si el contenido es una commodity, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el contenido para que no lo sea? Entonces, tenemos que darle ese extra. Entonces, ese extra, auguro que lógicamente va a ir todavía más pronunciado en la especialización, en la calidad del contenido, en la autenticidad del contenido, en la autoridad del contenido, de quién aboga ese contenido. Entonces yo creo que ahí nos encontramos en un mundo que muy diferente. Y de repente llega Sora.
Y entonces resulta que el contenido, que ya es una commodity, se convierte en una super commodity, ¿no? Porque puedes hacer, o se supone que vamos a poder hacer de aquí a un plazo de tiempo muy cortito, producciones audiovisuales de una calidad inalcanzable, porque ya no es solo que nos grabemos en casa haciendo nuestro propio canal de YouTube con una calidad muy buena, sino que vamos a poder hacer contenido de alta calidad, contenido de ficción de alta calidad, utilizando sistemas como el que promueve Sora. ¿Cómo ves eso? ¿Hacia dónde va esa parte de...? Es que eso es súper, o sea, la llegada de Sora y todavía no testada, ¿vale? Porque también hay que decir que yo no he podido acceder a ella, no hemos podido acceder a ella, solo unos cuantos están en ese formato beta. Y no se sabe, ¿no?, cuándo va a llegar. Y no se sabe cuáles son los requisitos, ni realmente cuánto hay que promptear y cuántas iteraciones hay que hacer para conseguir ese resultado que estamos viendo. ¿Será tan complejo como Midjourney? Claro, porque tú ves ahí que si ves la documentación, el prompt es muy básico, es 2 frases. O sea, esta mañana veía un prompt de 2 personas de 20 años disfrutando en un restaurante de futurística. Y tú ves la escena y dices, como sea tan fácil. Yo solo veía, no me acuerdo del apellido, pero la inversión, seguro que habéis visto la noticia de la inversión de Tyler, que estaba montando pues casi un segundo Hollywood, y la inversión para realizar una inversión de 800 millones de euros, de dólares en este caso, por la salida de Sora. Porque entonces ha dicho, espérate, ¿para qué? Igual metemos aquí la pasta y no... Primero a lo mejor tenemos que pensar cómo invertimos el dinero, visto lo visto. Entonces, claro, para nosotros el usuario, el mundo en el que nos encontramos en estos 2 años, de esa competitividad extrema entre grandes empresas que están creando modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, es un beneficio para el usuario. A nivel de uso, nosotros salimos con ventaja. ¿Por qué? Porque cada vez es más potente, es más increíble lo que se puede hacer, y para nosotros nos va a facilitar cada vez más la vida. O sea, al fin y al cabo, cuando estudias los orígenes de la inteligencia artificial, al fin y al cabo, los padres de la inteligencia artificial por los 50 decían que la IA está pensada para ayudar en el día a día a las personas. O sea, que en esa base inicial, pues por supuesto está haciendo su efecto. Y en cualquier caso, tú te has enfocado mucho en todo lo que tiene que ver con el contenido o con el marketing, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial en canales de marketing. ¿Hasta qué punto ese uso... Bueno, ¿cómo se está integrando la inteligencia artificial en el marketing? Vamos a empezar por el principio. Pues la verdad es que muy buena pregunta, porque hay muchas maneras de entrada. Entonces, por ejemplo, yo te puedo hablar de cosas que yo estoy haciendo y que también es una manera, creo que es la más sensata de trabajar. Y hay que valorar, o por lo menos yo valoro la integración de la inteligencia artificial desde 2 enfoques, el interno y el externo. Entonces, una manera es el interno, que es pues la manera de procesos internos, de optimización, de la productividad, de mejoras, de rapidez en cierta manera. Y luego está el externo, que es el resultado con el usuario. Es decir, cuando hay poca interacción ahí. Entonces, claro, creo que lo más interesante en la actualidad, creo que primero es entender qué procesos internos de mejora de los equipos se pueden ver mejorados y potenciados por la integración de algunos procesos de la inteligencia artificial. Yo no defiendo en absoluto de que todo tenga que... O sea, siempre digo que hay una parte, seguro que lo habéis escuchado, que es el human in the loop. Es decir, no pierdas de nunca el foco final del humano, que tiene que estar en el loop de la validación del contenido, porque todavía yo no defiendo que se pueda sacar un contenido 100% automatizado. No lo defiendo, ni lo hago. O sea, siempre tiene que haber un... Esa autenticidad, ¿no?, que decía antes, Totalmente. a lo mejor Y además, el humano, ¿no?, el toque además, humano. Yo os digo una cosa, porque sabiendo de lo que me habéis contado, digo, es que hay una cosa importante, que tenemos que saber en qué punto está la ley con el contenido. Y la ley actual, y le he sacado, y te digo, lo voy a sacar exactamente porque es importante que sepamos cuál es la ley actual, y es el artículo 52. El artículo 52 ahora mismo ya está aprobado, solo falta que se cierre, ¿no? Pero es a nivel europeo. Dice que, obviamente, toda la generación de imagen, de audio, de contenido, por supuesto, se tiene que marcar, ¿vale? De alguna manera se tiene que marcar. Marca de agua, ¿no? Una especie de marca de agua que se ha generado. Pero, y aquí está la clave de todo esto, que dices, ostras, espérate, ¿cómo es esto? Porque esto es un debate que todavía... que dice que esta obligación de marcar de agua no se aplicará cuando el contenido generado por inteligencia artificial haya sido sometido a un proceso de revisión humana o control editorial,
y cuando una persona física o jurídica ostente la responsabilidad editorial de la publicación del contenido. Entonces, claro, la primera pregunta que te cae dices, ¿en qué porcentaje se considera revisión humana o no? Vamos a poner un límite a la revisión humana. Entonces, si ponemos que es un 60% hay que poner marca de agua. Si no ponemos que es un 60% no hay que ponerla. Entonces, claro, eso no lo vamos a resolver. No lo vamos a resolver. Yo no lo voy a resolver. Entonces, estos serán, como digo, los mayores que están diciendo esto. Pero es importante darnos cuenta el futuro del contenido, sobre todo para las empresas, hacia dónde nos dirigimos. Porque, claro, ¿cómo va a aceptar el usuario un contenido hablábamos en un momento dado deshumanizado, es decir, automatizado? ¿Hasta qué punto está automatizado? No está automatizado, claro, el foco final. Entonces creo que es muy importante no perdamos la calidad y la autenticidad. Claro, podríamos incluso correr el riesgo de que todo el contenido, o sea, si cada vez automatizamos más el contenido de inteligencia que generamos en marketing con inteligencia artificial, o cada vez más contenido está generado por la IA, podemos llegar a un punto en el que o bien sea todo hiper personalizado, correcto, o bien que sea hiper homogeneizado. Sí, claro. Entonces, mira, yo no sé si... O sea, el problema de la homogeneización es que esta semana estaba controlando las publicaciones de esta semana y estaba viendo que hay una cuestión que me parece muy curiosa. Es decir, llega un punto en que se nota, y seguro que lo habéis notado, palabras que sí o sí han sido generadas por inteligencia artificial, pero que antes las veíamos bien. Entonces, ¿qué está produciendo la generación del contenido a nivel de texto ahora mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el texto, hay palabras clave que tú las ves y dices, ya, cámbialo, porque todo el mundo se está dando cuenta de eso. Entonces, claro, ¿dónde está esa iteración? Por ejemplo, desatar, desata, desbloquea, horizonte. O sea, hay muchas palabras que las ves ya y dices, pues la IA me acaba de estropear el entendimiento de todo esto. Porque claro, antes no lo veía así. Me parecían palabras muy, muy fuertes, muy potentes para una comunicación clara, pero ahora las ves y dices, hay gente que es exceso el uso. Por eso creo que la iteración es muy importante. Eso, y el uso de emoticonos por todas partes, en las publicaciones de LinkedIn o en los newsletters. Mira, no sé cómo han sido entrenados, porque me imagino que estará, pero el entrenamiento anterior de que cada vez que hacías una publicación y escribes un artículo de LinkedIn y está lleno de emoticonos, digo, yo nunca he visto un artículo de LinkedIn tan lleno de emoticonos. Hasta la IA. Hasta la IA. Sí, eso, y luego el usar letra mayúscula en los títulos. Sí, eso también, en la primera palabra. ¿Sabes qué pasa? O sea, la palabra de cada título. Eso es una cuestión que en el mundo del marketing yo estuve estudiando mucho tiempo la parte de los funnels. Entonces, en el mundo de los funnels y el mundo del copy americano, por decirlo de alguna manera, bueno, pues se comprobó que la tasa de apertura o de impacto mayor era cuando cada palabra tenía una letra capital. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchas comunicaciones previas a la inteligencia artificial de venta, que mucha gente puede pensar, no, estos son unos vendehumos, estos son como estas líneas que te quieren vender cualquier cosa. Entonces, pues estos proyectos muchas veces, esos copies iban con letra capital. Entonces, claro, como ha sido el modelo de lenguaje entrenado, ¿no?, con eso, pues lógicamente se produce eso. Fíjate. Y tú trabajas en un medio. Sí. En CMO Evocento, que hemos dicho antes. Se está poniendo, un medio grande, además, con muchísimos trabajadores, se está poniendo las pilas, tus compañeros de trabajo, tus colegas del sector, ¿se están poniendo las pilas en todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial? ¿O están todavía un poquito...? A ver, todo el mundo ha escuchado la inteligencia artificial, siendo un medio como el que somos, lógicamente, claro, todo el mundo tiene un acercamiento, algunos más en profundidad, menos en profundidad, algunos habrán probado, otros no han probado. Lo que es cierto que es que se están tomando muy en serio el proceso de cómo verdaderamente integrar de manera ética, profesional, en qué procesos. Entonces, lo que se está haciendo ahora mismo es ver qué maneras, porque ya estaban trabajando con inteligencia artificial. Yo llevo desde octubre, pero que he descubierto y he podido descubrir muchas herramientas. Pero claro, si hablamos de inteligencia artificial como disciplina, muchas empresas ya están trabajando con inteligencia artificial. Si hablamos de inteligencia artificial generativa, es lo que estamos ahora todos en este proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros, cuestiones de IA generativa, tenemos, obviamente, hay acuerdos empresariales con Adobe.
Entonces, hace nada, pues todos hemos recibido una formación, bueno, algunos equipos se ha recibido una formación de Adobe Firefly, por ejemplo, que es la IA generativa para Photoshop de alguna manera, porque obviamente hay mucho diseño. Entonces, ¿cómo te ayuda eso a mejorar? Hay un ejército de diseñadores y de programadores dentro del grupo. Entonces, esta gente tenía ya algunos modelos, pero claro, estas cosas que antes nadie, pues ahora nos estamos interesando en su día a día. Entonces, claro, a nivel de programación, ellos tenían ya desarrollados, bueno, por algunos acuerdos, algunas cuestiones de inteligencia artificial que les ayudaban al código. Entonces, la cuestión es que ahora, ¿cómo lo integramos todos, no? Entonces, claro, no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Entonces, Claro. ¿Y le va a quitar la IA a estos redactores, diseñadores, etcétera, el trabajo? pues fíjate, justamente por lo que te he comentado antes, lo dudo bastante. Lo que pasa es que hay que ver hasta qué nivel. Yo creo que, y esto es muy importante, es hacia donde nos dirigimos, cómo va a ser el trabajo, ¿no? Entonces va a haber una evolución en nuestra manera de trabajar. En los 2-3 próximos años, nuestra manera de trabajar va a radicalmente cambiar y evolucionar. No es una cuestión de negativa, sino es una evolución. Entonces, ¿qué pasa en esa evolución? Que lógicamente hay gente que gana más en esa evolución y hay gente que pierde más. No creo que nos vayamos al traste, sino que la cuestión es que aquellos expertos que se hayan especializado en ciertas temáticas previa a la IA, tendrán un camino mucho más fácil de completar, porque a futuro o a medio y largo plazo la autenticidad, el expertise, el saber si un resultado es correcto o no, eso solo puede conocer una persona que ya ha testado muchas cosas de esas y que haya implementado esta tipología y que, como digo yo, se haya bajado al barro a hacerlo manualmente. Entonces, creo que hay una ventaja y justamente va en contra de muchas veces. Dicen, no, es que los mayores o los que llevamos muchos años nos va a quitar el trabajo. Creo que justamente es todo lo contrario, porque lo veremos poco a poco desde mi punto de vista. La especialización va a ser cada vez más importante y sobre todo las empresas van a tener que tener perfiles, porque todos van a desarrollar un modelo de lenguaje propio. Sí. O sea, cada empresa... A la larga se va a disminuir tanto el precio que a la larga va a ser bastante factible hacerlo y sobre todo porque lo van a hacer nicho y lo van a hacer interno. Entonces necesitas especialistas de ese contenido, de esa especialización, de esa materia. Entonces yo creo que lo veo positivo. Bueno, es un planteamiento muy interesante. Yo creo que la tendencia también va hacia ese LLM propio de cada empresa, por una cuestión de privacidad de datos y de especialización, creo que es fundamental. Y me pareció muy interesante lo que has dicho de... creo que los perfiles senior van a tener una ventaja competitiva con respecto a lo que es la generación Z. ¿Por qué? Pues justamente por ese expertise, por ese conocimiento que, lógicamente, los años de trabajo, la experiencia en el trabajo, les ha dotado de un conocimiento que ellos mismos pueden saber si un resultado es mejor que otro. En la implementación y en la ejecución de ese resultado también. Entonces, obviamente, si estamos hablando de como edición de vídeo, pues hay cosas ahí, pero lógicamente el expertise de un editor de vídeo a la hora de hacer montajes, de saber qué hacer con ese resultado de Sora, eso te lo puedes saber, solo te lo puedes hacer un gran editor de vídeo. Claro. Y los nuevos editores no van a dejar de editar vídeo, sino todo lo contrario, van a ser mucho más rápidos. Lo que va a pasar es verdad que lo que no estamos hablando es del coste. Del contenido. Es decir, estamos llegando a un punto en que el contenido va a valer. Claro, porque van a pagar la cero. Empresa, ¿no? Ahora. Claro, estamos llegando a un. Entonces, claro, ¿cuál es? Pues que el contenido va a ser casi cero. Entonces, ¿cómo nos podemos diferenciar en ese contenido? Y vuelvo a lo mismo, es decir, creo que la especialización de una empresa dentro de su estrategia de negocio, de cómo potenciar esa estrategia de negocio a nivel de contenido, creando esos nuevos formatos propios, porque claro, lo es muy fácil, yo te puedo automatizar, y lo he probado y lo he hecho con el equipo interno para hacer una prueba en un workshop que hice desde un texto te genero un vídeo locutado en español, con subtítulos. Pero claro, son imágenes de archivo. Entonces, es una cosa que tenemos que entender y validar. Y yo creo que es ahí un esfuerzo que tenemos que... Sí, hay un reto ahí importante. Y vuelvo otra vez al tema de las empresas. En tu empresa actual, como has dicho, estoy recibiendo formación de Adobe, de Firefly. ¿Qué hacemos con el otro montón de empresas que hay a nivel nacional, pequeña, mediana y gran empresa, que están mirando la inteligencia artificial como de soslayo, así como que no va con ellos? Pues mira, yo creo que lo que tienen que montar es un grupo interno de inteligencia artificial, cada uno interno con diferentes perfiles de diferentes divisiones. ¿Por qué? Porque ahí están los expertos.
Entonces los expertos van a poner encima de la mesa cuál es el día a día o las necesidades de sus equipos más importantes a la hora de mejorar. ¿Qué mejoras? ¿Qué problemáticas tienen sus equipos en el output, en el resultado que tienen que hacer en su día a día? Da igual la empresa que sea. Es decir, pues estamos hablando porque claro, nosotros estamos todo el rato hablando de IA generativa, ¿vale? En muchos de los casos. No nos estamos olvidando que muchas empresas ya tienen integrado procesos de inteligencia artificial que hasta la fecha no nos interesaban ni nos importaban que era inteligencia pues no era artificial. tan llamativo, ¿no? No eran tan Como llamativos, porque a crear una mí imagen. el spam de Google es inteligencia artificial y lo tenemos desde hace 15 años y no le damos la mayor importancia. Era un estorbo. Y era un- ¿no? Como en y eso ningún es- caso va a haber una claro, ventaja en usar. Claro, es una cosa eso. predictiva. Entonces, Sí. en predicción de análisis ya hay muchas empresas que tienen programas y software y SaaS que son predictivos de cuestiones de estrategias, de resultados y demás. Exacto. Entonces, claro, eso ya estaban trabajando con ello. Otra cosa es que luego los utilicen o no, pero ya estaban con ello trabajando. Sí. Y tú como experto en marca, ¿no? Como responsable de marca que eres en CM Vocento, ¿cuáles son las 3 ventajas principales que crees que nos da la IA para llevar estrategias de marca o para crear contenido? Pues mira, yo soy pesado porque lo divido en 2, interno y externo, porque es muy importante entender que son 2 flujos de trabajo y procesos completamente diferentes. El interno es equipos, funcionamiento equipo, y el externo es el output, cómo lo saco hacia afuera, ¿no? Entonces, automatización sería una palabra para mí importante, o sea, porque lógicamente esto nos va... La automatización con la IA generativa... Vamos, yo ahora estoy automatizando procesos personales con IA generativa y haciendo pruebas y pues, los trucos de magia que siempre se hablan que me sorprenden hasta a mí mismo. O sea, Sí. yo he creado un ¿Cómo cuál? sistema, pues por ejemplo, yo salgo a una reunión, me grabo un audio Ajá. y tengo un sistema que no es ni es un SaaS ni nada, es mío personal. Entonces me grabo un audio y lo subo a mi carpeta de Drive y automáticamente en menos de 8 minutos me llega un brief de la marca. Porque yo he salido de la reunión, entonces voy contando, mira, ha pasado esto, quieren esto, no sé qué, no sé cuántos, y automáticamente me llega un brief, que es un documento que yo veo, lo valido y lo reenvío al equipo. Entonces, claro, tardo 8 minutos en hacer eso, cuando antes era... Claro, Salgo de la llega reunión, el cliente. me meto en otra reunión de repente. Sí, O que sí, suele sí, sí. suceder. De repente, cuando te pones a ver las notas que has tomado en la reunión, en algún caso, porque muchas veces son presenciales, no tienes la transcripción, ¿vale? Pues claro, de repente se te han olvidado algunas cosas. ¿Qué dijo aquí? Ostras, esto no lo apunté, pero me acuerdo. Entonces vas perdiendo información. Entonces, claro, el objetivo de todo esto es ser lo más rápido posible, que no pierdas información y que te agilice en tu productividad. Luego yo veo el briefing, me salen 2 páginas y veo ahí, vale, esto sí, esto La dijo revisión esto. humana, ¿no? Revisión humana. Entonces ya con eso, ya marco unas pautas y lo pongo encima de la mesa con el equipo, se lo envío por mail y entonces ya hacemos una sesión de trabajo de, oye, vamos a hablar del tema. Pero todo ese tiempo lo has optimizado a tope. Claro. Porque no me tengo que sentar a transcribir. ¿Tú sabes lo que es luego transcribir y hacer un briefing? Tardas, Claro. ya lo sabéis Sí. perfectamente, tardas una No, barbaridad. nos podemos hacer una idea. Porque los briefings que te envían nunca son... No, es una frase, Sí. entonces dices, ostras, tengo que Importante sacar la información, revisión. tengo que tal... Pues ¿cómo lo completo? ¿No? Claro. Pues para que el equipo luego me diga, a ver, que no tengo información. No, pues lo completas. Entonces hay que completar la información. Entonces, ese sistema, que lo hice hace muchísimo tiempo, todavía no ha fallado. Voy cambiando el modelo, ¿vale? Y mejorándolo y cambiando un poco el prompting, pero sigue... ¿Pero es un GPT o es No, antes de los GPTs? Es antes de los GPTs. O sea, que te hiciste tú tu... Yo lo que hacía tu antes, propio bot. fíjate que era gracioso, porque claro, contarlo así a posteriori, todo el mundo anda, pero es casi así. Yo creé asistentes, o sea, yo creé prompts que eran asistentes, y entonces yo tengo toda mi lista de conversación, de hilo de conversación desde el año pasado, es título GPT, branding GPT, concepto GPT, ideas GPT. Entonces yo los llamaba así. Entonces, claro, ahora salen los GPTs. Claro, pues ahora ya puedes hacer eso y trasladarlo a un GPT. Pero claro, todos mis hilos de conversación eran asistentes. Yo no pronteaba. Yo pronteaba una vez y tenía mis hilos de conversación, luego los editaba. Ya sabéis que cuando lo editas vuelve a borrar la conversación, entonces vuelves a tener la conversación inicial. ¿Cómo se te ocurría todo eso? Jolín. Pues porque por optimización de proceso. Es decir, que lo único que pensé, digo, a ver, yo no puedo estar todo el rato pronteando. O sea, por mucho que ahora yo tengo una librería de prompts y todo lo que quieras, yo no puedo estar todo el rato aquí pensando, no es que nada me ha pedido. No, entonces, lo único que pensé es si los procesos, si en verdad, cuando mejor funciona, y esto es una recomendación que hago, yo no defiendo GPTs que te hagan 150.000 cosas, porque al fin y al cabo quedan flojos en algunas. Entonces, lo que hago es, mi recomendación es, esto es un tip, es mira todo tu hilo de conversación de ChatGPT, mira cuáles son las tareas que más le preguntas a tu hilo de conversación,
y sobre esa tarea específica genera un GPT. Solo sobre esa tarea. No hagas más, no le preguntes más cosas. Tipo un experto en copywriting para... Para alguna función concreta. Sí. Una solo. Por para ejemplo. Cuña de radio. Por ejemplo. Cuña de radio tiene muchos Sería procesos internos. amplio, Es muy algo amplio. más concreto. La intro de la cuña de la radio. Perfecto. Nada más. Nada más. Entonces, para eso te voy a dar XXXX. Y solo lo haces para eso. ¿Qué pasa? ¿Que vas a tener muchos GPTs? Claro, es tu equipo. O sea, yo lo que hago es tener un equipo de contenidos. Entonces, lo que hago, no hemos instalado internamente todavía, porque no lo estamos integrando a ese nivel, ¿vale? O sea, tú a la hora de crear tu contenido, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Que sube continuamente tips pues, para promptear, para conseguir X cosa o para hacer una estrategia completa y tal, ¿tú tu propio contenido lo creas con tus GPTs que has creado? No todo. No todo. Los más concienzudos, algunos de, por ejemplo, cuando tengo algún archivo de un paper, eso sí que lo paso para sacar los insights, porque muchas veces los papers son 70 páginas, una cosa así de investigación. Si luego te das cuenta cómo los escribo, tampoco te creas que yo no soy un experto en buscar el clic ni tal. Porque resumen, ¿no? Resumen de una forma muy sencilla algo que puede parecer muy complejo. Exacto. Y que cualquier persona que no tenga nociones ni de informática, ni siquiera de copy, lo que hablábamos antes, solo sabiendo qué quieres comunicar, ni siquiera cómo, ¿no? Eso ya te lo va a decir. Exacto. La cuestión importante ahí, yo creo, es que uno entienda, o por lo menos que sepa cuál es la estructura para llegar a ese proceso. Porque, como decíamos, un podcast está compuesto de ¿cuántas fases? Pues a lo mejor una persona dice, no, un podcast tiene pues una persona, una entrevista, son 20 fases. Pues cada una de esas fases es un GPT, aunque te parezca una tontería. Pero es cuando mejor vas a sacar partido, mejor resultado vas a sacar de la inteligencia artificial en ese punto. Joder, pero eso es buenísimo. Y es más trabajo crearlo, porque te puedo asegurar que paso más tiempo creando. O sea, me cuesta más muchas veces hacer la creación de la herramienta o de la automatización que luego, claro, porque luego digo, es que este tiempo haciendo esto lo habría terminado ya. ¿Y tú imaginas o auguras empresas, sociedades, grupos de trabajo compuestos solo por GPTs? O sea, por una persona, ¿no? Esa revisión humana. Es muy futuro, ¿eh? O sea, pero bueno, no está tan lejos, ¿no? Yo de sí lo que creo, tienes yo sí tú. que creo, no en grandes empresas. Sí. Porque creo que se pierde una calidad importante, pero sí que creo que en el mundo de los conocidos, la jerga de los solopreneurs, es autónomos que sean de 1 a 2 personas, pequeñas empresas de verdad. Es decir, estamos hablando de 0 a 9, que es el tejido empresarial más amplio de prácticamente toda España. Una pyme pequeña, porque luego hay pymes que ya estamos entre tal y tal, pero una pyme pequeña de entre 0 a 9, o sea, si no están optimizando e integrando los procesos con inteligencia artificial, están perdiendo oportunidades. Pero es que para un autónomo toda la parte administrativa o toda la parte tiene automatizarlo que tener 17 GPTs. O sea, debería, no sé, dependiendo de las funciones que haga, pero un autónomo, siempre, porque dices, un dentista, bueno, un dentista no es un autónomo. Un fisioterapeuta, pues un fisioterapeuta a lo mejor tiene que tener una integración de procesos que a lo mejor son más de cuantificación de facturación o de simplemente... Incluso diagnóstico, ¿no? Puede haber una parte más para diagnóstico. Por supuesto, y de generación de contenido para ir llamando más leads, pues poquito a poco, su cuenta de Instagram, etcétera, qué contenido, pues cositas así. Desde la agencia, que cuando entra la inteligencia artificial, empezamos a ver como que la inteligencia artificial, en relación con lo que estás diciendo, te va a confrontar directamente con tu imaginación, ¿no? Con tu capacidad de imaginar. Frente al miedo del equipo de decir, no, yo soy diseñador y yo no voy a dejar que nadie diseñe porque esto es mi parcela, o al que escribe o al que programa, la visión que tenemos nosotros es, no, espera, es que lo que tenemos ahora es algo que ese límite que tú tenías antes para, si tú eres diseñador, tú eres programador y yo soy escritor, si yo quiero hacer una web, necesito que participemos los tres y dependo de tu capacidad de programar técnica y dependo de tu capacidad técnica de dibujar y yo escribo. Pero ahora de repente toda esa barrera desaparece y se democratiza la técnica, ¿no? La tecnología, y de repente yo, que soy escritor, puedo ser programador porque está el no-code, o puedo ser pintor o dibujante porque puedo diseñar con Canva, o puedo diseñar con Firefly, o puedo diseñar con 1000 herramientas que hay, o con Loca para hacer un logotipo, o con Gamma para hacer una presentación, y de repente, bueno, pues he eliminado un montón de barreras y me he confrontado directamente con mi capacidad de imaginar. Y entiendo también que eso debe de aterrorizar un poco, ¿no? A la gente, porque se va a encontrar con... Bueno, yo es que no soy muy imaginativo.
Y Pues entonces, se lo preguntas. claro, Se pero lo preguntas esa a la inteligencia A la artificial. IA. esa es la segunda fase, claro, efectivamente, porque nos da esa posibilidad, ¿no? La inteligencia artificial de generarnos nuestro propio equipo alrededor y no depender del día que tenga esa persona o de mi propio presupuesto para Claro. poder contratar a esa persona o para poder pagarle su servicio y generarme ese espacio de solo emprendedor, ¿no? Que comentabas tú y de ir avanzando. Y ahora, como tú, como experto en marcas, ¿cuáles crees tú que son las claves para hacer que una marca destaque ahora mismo usando la inteligencia artificial? ¿Cómo usarías tú la Claro, que no inteligencia acabe artificial? siendo todo igual, ¿no? Todo lo mismo. Pues es que ahí la faceta de autenticidad y de calidad del contenido y sobre todo de autoridad. Porque la única manera que creo que marcas, es decir, creo que va a ser una importancia, aunque luego me diréis, no, pero hay avatares. O sea, el marketing de influencia y luego autoridad por parte de la propia marca a la hora de comunicar, divulgar, informar, formar contenidos, o sea, formación, divulgar, inspirar, muchas veces... esa tipología de formatos y de contenidos son lo que creo que las marcas a nivel de branding, porque también depende, o sea, es decir, si quieres conversión a compra en negocio, pues muy bien, hay unas técnicas. Si quieres generar contenido, yo insisto, porque también es mi deje profesional, es decir, mejor obtendrás resultados si estableces una estrategia de entretenimiento donde, donde es más branding, donde inspiras, Claro. donde promueves el acercamiento, donde generas la conversación, y para eso es una tipología de contenidos que muchas empresas o individuos no van a poder llegar a hacer y se van a basar en generar contenidos generados por IA, que muchas veces los vas a detectar que son imágenes de archivo con una voz en off, que puede ser muy interesante, o mira cómo lo hacen por ejemplo, los youtubers no están automatizando sus personajes, que siguen haciendo, generando contenido, podcast, Sí. sin parar, intentan divulgar, intentan formar, intentan ayudar, es decir, que a la larga las marcas, y esto es como, parece que no cambiamos el discurso, pero es así, con la IA o sin la IA, tienen que generar contenidos que sean útiles y de valor. Parece lo de siempre, pero aún más creo que cobra importancia porque nos acercamos a un mundo en el que el contenido va a ser muy similar. Y claro, las marcas dirán, claro, o sea, no sabemos si el usuario va a penalizar o no va a penalizar realmente un contenido creado por la IA o no. Porque cuando vea la marca de agua y sea oficial, aunque haya gente que se salte, youtubers o influencers que se salten las normas por el momento, porque tampoco están muy claras, pero hay algunas que ya lo están, pues al igual que se tiene que poner que esto es un contenido patrocinado por una marca, tú tendrás que poner que es un contenido generado por IA, aunque sea... Bueno, ya TikTok, de hecho, ¿no? Te Claro, obliga a poner que es un exacto, contenido porque ya generado por seas, IA. aunque sea tu propio contenido, aunque no esté pagado por una marca, pues lo Sí. tienes que poner, que está generado porque va a ser obligatorio. Entonces, o por lo menos eso parece que va a ser. Entonces, en ese punto, las marcas tienen una ventaja competitiva de contar... De seguir manteniendo, ¿no? Esa conexión con Sí, el yo con creo el que está sí, y viendo el cualquiera que lo contenido. quiera hacer podrá simplemente mantener la conexión y generar esa conversación. Entonces, y generar experiencias. También las marcas Exacto. son creo que estamos en un mundo donde vamos a pasar del offline, del online al offline muy rápido, porque las experiencias va a ser el punto neurálgico de la conexión. ¿Crees que vamos a conseguir o que las marcas van a conseguir más retorno de inversión utilizando la inteligencia artificial en sus estrategias de comunicación? A ver, no lo sé exactamente, porque sería aventurarme, pero lógicamente sí. Si tienes la capacidad, porque no hay que verlo en sustitución de trabajos ni de puestos, si tienes la capacidad de llegar a más trabajo, si hacer más, pues lógicamente pues podrás acaparar más Sube volumen más de trabajo. facturación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, en ese punto tendrás más facturación. Luego la gente lo pensará, ya, pero es que a lo mejor lo que hacemos es un sistema de automatización de un proceso que no es generativo de contenido, ¿vale? En este punto, y entonces eso... pues claro, lleva a la reducción de plantilla por alguna cuestión y, por ejemplo, el futuro de los call centers. El futuro de los call centers, lógicamente, a la velocidad que vamos con el audio. Y yo he estado probando unas cosas americanas, pero que yo me metía en un SaaS y dejaba mi teléfono y de repente me llamaban una persona, porque no tienen el formato en español, pero me llamaba en inglés, me hablaba, yo le preguntaba cosas y me respondía, pero yo decía... O el caso de las traducciones. O ¿no? el caso de las traducciones, pero claro, es que, por ejemplo, ¿sabes una cosa muy interesante?
a nivel de esto es que abogamos a un futuro en el que las empresas, para no entrar en el problema, y no quiero tratar este tema de la propiedad intelectual, ¿vale? Ni los problemas de la propiedad intelectual, ni los derechos, lo que va a pasar es que, y además salía un estudio que fue una conferencia que se trató sobre esto, en el que decían, es que lo más lógico es que las empresas van a generar sus propios modelos y van a contratar a los creadores y a escritores, les van a pagar y entonces no va a haber problemas de derechos, porque les van a entrenar sobre sus escritos, pero que han escrito a petición. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Dices, ostras, una nueva ventana para el curro. De repente, escritores que decían, no, gente, nada, no, es que vamos a entrenar con tus escritos y a lo mejor que tienen que contratar a 500 te contratan escritores. tu estilo, ¿no? Tu estilo. De alguna forma. Te contratan y te pago, hazme 20 escritos sobre esta temática, hazme tú 20 escritos sobre esta temática. ¿Y eso quién lo lidera? Pues un departamento interno de una empresa con unos especialistas que deciden, para entrenar este modelo necesitamos exactamente, dependiendo del resultado que queramos obtener, es esto, esto y esto y esto. Pues necesito 20 escritores que me hagan ficción de esta tipología, me lo invento, ¿no? Pero vamos a ese sector, porque claro, es la mejor manera de decir, estos derechos son míos. Claro, y y quien utilice esta herramienta, interna o externa, pues previo pago. Ya está. Se comentaba que Eleven Labs estaba haciendo como algo parecido en la parte de la locución y Correcto, que estaba dando la oportunidad o la posibilidad a voces, no sé cómo definir eso, pero bueno, estamos en la casa de Iberian Media, así que es una casa de voces. Estaban dándole un espacio a las voces para que pudieran subirse ahí y que otros las pudieran usar a cambio de una compensación económica. O sea, sería una manera como de rentabilizar ese conocimiento o esa autoría o esa personalidad, ¿no? De tu propia voz, tal y como estabas diciendo de hacer con el texto. Totalmente. Además se puede hacer como, que yo creo que además estuve hablando de eso, de categorías. Es decir, tú demuestras que tienes, o sea, pues hombre, eres un gurú de esto, ¿no? eres un gurú de esto, ¿no? Y tal, pues obviamente que utilicen tu voz para algunas cosas, pues tendrá un precio más caro para el usuario y tú cobrarás mucho más. Entonces, claro, esto es una... Porque no puedes equiparar a un profesional del doblaje de ficción con una persona que haya dejado su voz porque tenga un buen tono de voz. Entonces, no es lo mismo. Entonces, es una cuestión yo creo que de hacer también una Y en ese sentido de la creación de contenido o de la autenticidad, de ser único y de intentar automatizar al máximo y crear cada vez más contenidos que sean más personales o que sean capaces de trasladar los valores de tu marca o la comunicación de tu marca de una forma un poco más emocional o que conecte mejor con el público. El tema de los influencers digitales. Pues a mí me encantan. ¿Sí? A mí me encanta porque me parece increíble. O sea, ves un futuro ahí como... ¿Qué va a pasar con los influencers que hay ahora y qué va a pasar con los digitales? Es que creo que va a ser una moneda de cambio de manera de interactuar con los propios influencers. O sea, ¿Crees que van a crear un Lola Lolita digital y Lola Lolita solo va a entrenar? Pues claro, es que también piensa que tú imagínate, si depende del precio, pero cuántas marcas podrán tener Lola Lolita. Eso es bueno, eso no es bueno, porque ya sabemos todos que tendrían todos tendrían a Lolita. Entonces, claro, pero si tienen diferentes perfiles, ¿no? Que visualmente son diferentes, pero mantienen esa esencia de Lola Lolita, porque Lola Lolita, ¿qué es? Su imagen más el contenido que crea. Claro, entonces... ¿No? Es que es el mundo de los avatares y de los influencers, es una cuestión porque, que no sé, por ejemplo, veo más en sustitución que en complementación. Por ejemplo, complementación está bien, por ejemplo, si yo quiero tener mi propio canal. O sea, si tú eres un influencer y vas a comunicar tu canal, que lo hagas para ti mismo. Para las marcas es complicado porque las marcas, insisto, si eres una marca, yo exigiría calidad, realismo, autenticidad y conexión, ¿vale? Entonces, claro. Y experiencia. O sea, vamos a ir a una evolución más de... Porque si no, es que esa persona puede, o sea, con los bailes que todavía no está bien lo de los avatares, pero en breve estará seguramente el hecho de que tú hables y cada vez se mejore la gesticulación, está ya. Bueno, con lo que sacaron, ¿no?, la semana pasada de esta aplicación china que a partir de una foto, a partir de una foto te generaba un vídeo que parecía real. Es que estamos a un nivel de expresiones que dices, o sea, metes Sora y luego le metes emo y entonces, claro, ya las expresiones, porque cogieron imágenes de Sora para meter las expresiones, entonces, claro, dices, ostras, es que... Claro, y eso, ¿dónde sitúa el horizonte de las plataformas de streaming de la industria cinematográfica dentro de un año, dentro de 5 años? Pues lógicamente, o sea, yo creo que todas las producciones, si no, o sea, ya lo están integrando, o sea, tienen que integrarlo de alguna manera. Yo creo que inicialmente creo que es más, por ejemplo, en los efectos audiovisuales de postproducción,
eso es una maravilla para la IA generativa. Te genera una serie de mundos y de localizaciones que integrarlo en la historia, en la escena. Ya se hacía, pero antes ponías croma y hacías unos decorados que decías qué maravilla, qué arte, y ahora la tecnología ya de por sí, la postproducción, fue quitando la creación de decorados, que antes se creaban decorados, la postproducción, pues pones una tela, luego tienes unos señores que saben diseñar y crear y animar, pero la creación de esas localizaciones va a ayudar a estos estudios a que todavía sean más locas que antes, más dispersas, más increíbles y bueno, mucho más espectaculares. ¿Crees que podemos llegar a un punto en el que lleguemos por la tarde a nuestra casa o por la noche, nos preparemos la cena, nos sentemos y entonces le digamos a nuestra plataforma de streaming favorita, prepárame una película con Hugh Grant, con Julia Roberts, que se enamoran y luego se pelean y luego al final acaban reconciliándose y que todo sucede en un barco en medio del océano Atlántico? Me lo creo. O sea, no lo habría pensado así, pero me lo creo. Porque me estabas haciendo recordar la primera vez que vi algo muy, muy loco así con respecto a lo que estaba viendo la inteligencia artificial. Era muy al principio. Esto fue, claro, gente que ya llevaba practicando con GPT-3.5 y con la API durante un par de años antes. Recordemos que esto nace en 2017. Gracias al paper de Google, pues se dan cuenta los de GPT y dicen, esto es una maravilla. Es lo que necesitábamos justo para potenciarlo. Y entonces yo estuve viendo durante un par de meses, 24 horas en streaming, South Park, creado por IA, guiones, una especie de... ¿Era South Park o...? Sí, lo podéis buscar, lo buscaré, yo lo pasaré, porque claro, era 24 horas y se iba retroalimentando en sí. Claro, la calidad de los gráficos no era muy buena, pero tú estabas viendo... Porque la gente comentaba o Creo algo que tú para que podías... se No, alimentara. era automáticamente. Era una persona que había creado una serie de prompting, una serie de tal, y entonces si iba... claro, tú lo veías y dices, si esto es ahora y estamos en modo beta y nadie ha visto GPT-4 y nos están diciendo que va a salir GPT-4, entonces esto es cuando estemos en no sé qué va a ser. Pero en ese sentido solo vamos a consumir en lo que nosotros seamos capaces de imaginar o no de imaginar, porque lo va a imaginar la IA, pero llegaremos a consumir solo aquello que queremos consumir y no vamos a dejar que nos entren inputs de cosas que ahora mismo no imaginamos que nos puedan entrar. No sé, en el sector del entretenimiento seguramente, o hay una parte, aunque siempre habrá películas que, bueno, quiera investigar ahí, pero en la publicidad, ¿tú crees? O en la comunicación de marca, que vamos a consumir solo, o vamos a ser capaces de, yo en mi caso, ¿no? L'Oréal saca un pintalabio y yo voy a ver de qué forma quiero que me impacte ese producto o esa marca, en función de lo que yo siento hacia esa marca. Pero a nivel de sentimientos o de ser capaz de generar el contenido que me va a llegar. Pues, por lo que me gusta a mí consumir, ¿no? El algoritmo ir alimentando y dándome solo lo que quiero. Eso, pues supuestamente, porque yo lo estaba pensando con el futuro de las webs. Ajá. El futuro de las webs con IA generativa va a producir que tú veas una web que David no vea. Porque tú tienes una serie de intereses, entonces va a mostrar una web que el foco y el core de la web siempre va a ser el mismo, pero va a priorizar unas cuestiones que a lo mejor por ciertos aprendizajes a David le interesan más. A lo mejor su CTA y mi CTA no tienen nada que ver. Exacto, y entonces cambia. Pero eso es generativo, no es que haya 3 A/B testing, ¿vale? Un split de A/B, vamos a probar 3 no. Es de cada usuario tendrá el suyo. O sea, el algoritmo va a eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso dices, ostras, pues creo que va un poco en línea a lo que tú estás diciendo. Sí, tal cual. Eso leía el contenido que planteabas hace poco sobre cómo la experiencia de usuario de la web se iba a cambiar con esta relación, ¿no? Que se iba a generar entre una web que sea potenciada por inteligencia artificial generativa, en la que se establece un diálogo, porque al final es a lo que nos hemos acostumbrado como sociedad, ¿no? O sea, ya llevamos un año en el que ya no nos gusta mucho buscar por Google, ya nos gusta buscar en Perplexity o preguntárselo a ChatGPT. Totalmente. O sea que está cambiando radicalmente el paradigma de cómo nos relacionamos nosotros a nivel digital, ¿no? Nuestra propia cultura digital. Pero no lo había pensado que, claro, eso llevado a la publicidad se convierte también en un diálogo muy interesante. Claro, si es que al fin y al cabo las páginas de producto por IA generativa, o sea, ellos van a ser los primeros que nos van a... La mayoría de las marcas que tienen esas posibilidades van a ser los primeros que nos van a mostrar muchas veces hasta dónde podemos poner los límites de nuestra creatividad con la IA generativa, pero en funcionalidades
muy básicas que, por ejemplo, esta de la web, pues claro, está... Claro, Bueno, ya lo hace, ya lo hace Netflix, ¿no? Cuando entra, la interfaz que te da con las películas, la selección Claro. y la propia portada no es la misma para mí que a lo mejor para ti. Claro, La pero misma película tiene una portada para mí y otra para ti. Tú piensas que eso es una disciplina de Machine Learning, Sí. ¿vale? Entonces, a partir de ahí no te genera nada. No te está generando No, solo nada. adapta su contenido. Según tu algoritmo, según cómo has estado Exacto. jugando, tal, cómo has visto, tal, no sé qué. Pues llevado eso a que te genere contenido de texto asociado a ti, Tremendo. con tu call to action, con tus necesidades, dices, es que voy a comprar. Guau. Claro, es que me lo voy a están haciendo comprar. para mí. Porque recientemente Exacto. nosotros preparábamos una campaña para uno de nuestros clientes en la que simulábamos una ruta, cogíamos un influencer que hacía rutas en camper y entonces pues simulábamos o desarrollábamos una ruta junto con él desde su lugar de origen hasta un punto de España y vuelta otra vez hasta completar una serie de kilómetros. Y este influencer iba comunicando a través de las redes del cliente o del anunciante en este caso, iba comunicando o iba preguntándole a la gente como si fuera un Elige tu propia aventura que Claro. leíamos cuando éramos pequeños. Y entonces iba preguntando, oye, ¿queréis que compre una camiseta o queréis que compre unas chanclas? ¿Queréis que haga surf o queréis que me dé un paseo en canoa? Y va durante todo el viaje implicando a los consumidores, ¿no? Al receptor de la información, al consumidor de esa red, va implicándoles en el viaje. Claro, funciona como un tiro, te estoy hablando de hace 2 años y funciona como un tiro, ¿no? Guau, a la gente le encanta. Pero claro, ahora vamos directos hacia esa automatización en la que esta misma marca va a coger a su prescriptor de marca de una de sus gamas, me lo voy a inventar, Antonio Resines, y de repente pues va a coger y Antonio Resines va a establecer un diálogo contigo en base, usando su voz, usando su avatar y en base a tus necesidades y a tu perfil y que va a hacer que tu vínculo con la marca, oye, es que a mí Antonio Resines que me gusta es el de la buena estrella, no es el Antonio Resines director de la Academia de Cine, que ya es un perfil un poquito diferente. Y a lo mejor hasta incluso por ahí se va a poder personalizar la experiencia de marca con ese prescriptor. Totalmente. Y además, gracias a Antonio Resines por permitirnos hablar de él en este podcast que le queremos. Totalmente. Y sobre todo que, de hecho, ya se puede. De hecho, no sé si lo habéis probado, pero con HeyGen sacaron una funcionalidad hace bastante poco, hace un par de semanas, en la que tú puedes... Lo que pasa es que considero que es demasiado cara todavía para el uso normal. Es decir, algunas empresas seguramente lo pueden integrar, pero tú puedes integrar un avatar tuyo, real, en tu web, con un chat al lado y preguntarle. Y él va contestando. Tú le escribes O sea, como un chatbot, pero con persona. con persona real. Eso ya está. Eso ya está disponible. Yo he jugado con él y digo, fantástico, ¿vale? O sea, el tiempo de respuesta de latencia que hay es nada. O sea, entonces tú le has entrenado a ese avatar con una serie de contenidos. Tú está entrenado ese avatar. Con una serie de documentación que tú le has pasado. Entonces, claro, imagínate que es que el chatbot es real. O sea, ya no es el chatbot, es una persona, entre comillas. Es el CEO que te responde, ¿vale? Pero está ahí. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, Siempre. claro, siempre está ahí. Oye, que quiero adaptar, no sé qué. Entonces claro, pues... o sea, puede ser- Humaniza, ¿no? De alguna forma, tanta automatización humaniza mucho Claro, la si al marca. final es que deshumanizamos para humanizar. Entonces Sí. volvemos a humanizar otra vez. Es decir, que queremos que sea real. O queremos que la persona no piense, porque claro, nosotros pensamos en nosotros. Ujú. Y mucha gente que tiene tal, pero hay mucha gente que no ve la diferencia. Que piensa que está hablando con una persona. Claro. Que esto es masivo, que nosotros somos un 2%, 3% de uso. Y que en España las empresas estaban en 27 o 30, leía, no me acuerdo el otro día. Pero claro, no es toda España, es un perfil del Muy día a día concreto que está trasteando porque lo necesita o porque lo requiere la IA generativa. El resto de otra tipología de trabajos no están trasteando con la IA generativa. La han Claro. escuchado y lo ven como, sí. Y esto, y es que estamos teniendo una conversación hiper optimista y me encanta. Sí, hay Y- que verlo así, por favor. ¿Eh? Hay que verlo así. Hay que verlo así, efectivamente. Pero el lado oscuro de las deepfakes, tú que trabajas en un medio o para un medio, con todas estas capacidades que estamos hablando, ¿no? De generar avatares, de cambiar las voces o suplirlas, o imitarlas, de imitar estilos, de generar relaciones en las que podamos hablar no solo con una web, sino con una publicidad. ¿Qué pasa con las deepfakes? A ver, por seguir intentando positivizar el mensaje, creo que de alguna manera está muy bien para hacer generación de contenido, pero también es verdad que estamos, y no lo podemos eludir, que es como digo yo, el siglo de las luces para los hackers.
¿Por qué? Porque es que pueden hacer maravillas. Y entonces creo que para, o sea, si tuviese el trasfondo de las deepfakes, para mí el trasfondo de las deepfakes es la persuasión. Creo que es el convencer a personas de persuadirles de algo que no es real. Y entonces, claro, todo esto deriva siempre a algo negativo. ¿Que se puede positivizar? Sí, en el entretenimiento. Claro que se puede hacer. Yo veo un canal de youtubers que tienen deepfakes y es muy divertido, pero porque está generado para entretenimiento. Para mí, desde el punto de vista del que genera el contenido y del que lo consume, sí, pero desde el punto de vista de la persona dueña de esa cara. Claro, aquí la propiedad intelectual, los derechos y demás, esto es una cuestión que... Hay bandera roja, ¿no? Sí, claro, pero la cuestión es que ya se están firmando, o sea, los contratos de muchos actores ya se están firmando esto. Se está firmando, hay un extra o una manera de trabajar mi imagen a través de inteligencia artificial. No podrás entrenar o sí podrás entrenar, dependiendo. Lógicamente todo esto es dinero. ¿Qué augura esto? Pues que muchos actores actúen menos. Y eso... ¿Sabes? Que a la larga es como... ¿Sabéis esa tendencia que esto está hecho a mano? ¿Vale? Es un producto hecho a mano. Artesanal. ¿Vale? Y artesanal, tú dices, vale más caro, esto lo pago más. Pues totalmente. yo no sé si podemos aplicar la misma lógica, pero estos son actores de verdad. ¿Vale? Sí. Pues vale más la peli, ¿vale? Esto pagas más. Entonces, claro, porque me ha costado más pagar a los No, pero actores. ¿crees que en ese sentido... O sea, si aplicamos esa lógica, ¿eh? Sí. Claro. Pero en ese sentido, las agencias de publicidad o las agencias de contenido van a llegar en el momento en el que ofertan su servicio a un cliente, a una empresa, a decirle, bueno, tengo un servicio con IA, tanto, artesanal, tanto. No lo ¿Las creo. marcas van a valorar esa diferenciación o no? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que o sea, lo que tenemos que hacer las empresas es integrar el proceso. O sea, hay un concepto que es... claro, pensando en el resultado, ¿no? En el final que claro, te decías tú. es una cosa que se llama inteligencia colectiva. Entonces, al final lo que tenemos que unir es hacer que las personas trabajen con las máquinas, no separarlas. No decir las máquinas solas y los humanos solos. No, en las empresas tenemos que forzarnos a integrar, porque si no, pues yo puedo montar mi propia empresa con 20 asistentes y a ver qué pasa. ¿Sabes? Habrá muchos errores, muchísimos errores por el momento. Entonces, la cuestión es que el objetivo es trabajar la inteligencia colectiva en la que unimos personas con máquinas. Entonces, ¿en qué procesos? Pues en los procesos que sepamos realmente cuál es el resultado sin fallo. Entonces, es el mejor proceso para empezar. Una empresa que no se haya empezado todavía la inteligencia artificial y no sepa cómo atacarla, tiene que detectar un proceso cuyo resultado siempre sea el mismo y correcto. Entonces, cuando tengas identificado que ese resultado siempre es el mismo y es correcto, lo automatizas con una validación humana. ¿Vale? Y no quiere decir que las personas que han intervenido en ese proceso, ¡hala! Fuera. No. Vais a otro proceso. ¿Vale? Entonces vamos a replicar esto. Vamos a ver cuántos procesos sabemos hacer perfectamente al 100% bien y que nos dan un resultado que queremos, y cuando tengamos eso, todo ese proceso lo metemos en inteligencia artificial. Y entonces vamos a ver, a iterar hasta que nos dé el mismo proceso. Como ya sabemos cuál es el resultado final, sabemos perfectamente qué está bien y qué está mal. Entonces es lo más fácil hacer. Muy interesante. Claro. Jorge, ¿cómo te imaginas o hacia dónde crees que vamos con la inteligencia artificial? Estábamos hablando o sea, ¿en qué fase estamos ahora mismo? Hemos pasado parece que estamos acabando esta primera fase de los LLMs o este momento ChatGPT 4, esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Que nos permite ese diálogo, esa interacción continua. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los siguientes pasos de la inteligencia artificial? No lo sé. O sea, te quiero decir que me pilla... O sea, es una cuestión que piensas que va para un lado y de repente sale otra cosa que nos despierta. Por ejemplo, o sea, si OpenAI es la reina de la categoría, ¿vale? Y nos están marcando las bases de cuáles son los siguientes pasos, porque hasta ha habido dos grandes iteraciones. La primera, o sea, la creación de ChatGPT, y luego no ha habido nada más hasta Sora. Por mucho, no, es que los GPTs... No, eso ya estaba. En verdad, eso era una manera de promptear diferente. O sea, Sora. O sea, bueno, perdón, tenemos Whisper, pero ya había competencia. Tenemos DALL-E, tenemos a Midjourney, que Midjourney ya llevaba desde el 2022 trabajando. Con DALL-E 2 estaban ahí. Pero Sora ha vuelto a revolucionar el sector. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, ya tenemos dos cosas importantes, ¿eh? El tercer punto son los agentes.
que para mí es lo que va a revolucionar nuestra manera de trabajar en el día a día y no sabemos cómo realmente. Porque yo, claro, yo estoy trabajando con agentes, hago pruebas y, claro, la cuestión es que tú pides una cosa y creas 4 agentes que trabajan entre sí. Y, claro, no es una interfaz amigable. Lo estoy probando con código sin saber de código, ¿vale? Pero no es una interfaz amigable. Entonces, claro, ¿lo van a hacer amigable? Seguro. 100% seguro, ¿vale? Entonces, la cuestión es, ostras, claro, yo mando a uno, yo pido un objetivo, quiero hacer un contenido por ejemplo, uno que estoy probando ahora, voy intentando, quiero hacer una newsletter, ¿vale? Entonces, quiero hacer una newsletter, entonces, claro, yo no puedo estar buscando información todo el rato. O sea, es un curro. Claro. No hay tiempo para esto. Entonces, ¿cómo lo puedo? Entonces, he generado cuatro agentes. Uno investiga en la web, se conecta con SERP y con DuckDuckGo y va buscando noticias relevantes según cómo lo he prompteado. Pasa a un analista que selecciona la información. Tengo un escritor que me hace un índice. Luego tengo un escritor que me hace la newsletter y me lo compone. Y luego tengo un crítico que me juzga lo escrito. Entonces me da un Word con toda esta. Entonces estoy probándolo. Entonces estoy viendo y digo, claro, esto ha tardado 7 minutos en hacérmelo. Claro, pero ahí hay un modelo de negocio para ti, ¿no? El encajar y hacer amigable, como estabas diciendo, ese combo. A ver, sí, puede ser uno de ellos. Es verdad que crear herramientas, creo que me estoy enfocando más en la creación de herramientas inicialmente como internas para nuestros equipos y para ver cómo funcionamos y mi día a día, luego como hobby, ¿no? Entonces, es verdad que en el diseño de automatizaciones, de chatbots y demás, es verdad que me estoy profundizando ahí un poquito porque creo que es lo más útil. Creo que es verdaderamente crear algo útil para mí, personalmente para mí, y luego que si eso funciona para mí, entiendo que a alguien más le puede servir y le puede venir bien. Entonces, sí, creo que hay algo ahí importante. ¿Cuántas horas le dedicas al día a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial y yo somos uno ya. No, es verdad que se le dedican muchas horas. Muchas veces hay que sacrificar muchas veces momentos familiares en un momento dado o dormir poco. Para que lo integren, ¿no? Con la IA también. O dormir poco, ¿vale? Que muchas veces sucede eso, que duermes poco, porque es verdad que esto, si te sales de la rueda, de las actualizaciones y tal, ostras, luego te metes en la ola y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pero ya no estamos igual. Por ejemplo, me dieron la API de Anthropic. Entonces ya estoy en Anthropic. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Descubro que el prompting es diferente para funcionar el modelo de Anthropic. Entonces, claro, hay una documentación. Entonces estoy empezando a leer la documentación de Anthropic. Digo, vale, ¿cómo funciona Claude? ¿Vale? Vamos a ver cómo tal. Claro, el sistema de prompteo es diferente un poco. O sea, cambia un poco las bases. No es que sea muy diferente, pero cambia un poco. Entonces, claro, dices, ostras, aquí tengo que meterme porque es mucho más barato Claude. El rendimiento a nivel de con GPT-4 para algunas creatividades y brainstorming es muy similar y cabe en el doble de tokens. Y es mucho más barato la API. Entonces dices, ostras, hay que valorarlo. Entonces hay que elegir. Una persona que se dedique al mundo de la inteligencia artificial tiene que entender y tiene que saber qué modelo, para qué. Entonces tiene que utilizar un modelo dependiendo de para qué. ¿Y es rentable? ¿Lo estás consiguiendo rentabilizar? Pues de alguna manera sí. Tenía, por ejemplo, lo hice de manera muy homemade, pero tengo un chatbot para mí, en el que, por ejemplo, estaba ayudando a una academia a la newsletter semanal. Entonces, claro, ¿qué hacía yo? Pues yo tengo un chatbot en el que meto información y me genera parte de la newsletter, entonces la componía, ¿vale? Pero era una cuestión que al fin y al cabo, digo, si ya la hago para mí también, la hago para ellos, entonces de alguna manera llegamos a un encuentro y era un sistema. Entonces al final lo que pasa es que digo, mira, pues te cedo el chatbot y una persona de tu equipo pues lo puede hacer. Entonces, claro, de alguna manera vas viendo pequeños pues workshops, sobre todo consultorías, hago herramientas de prueba, hago docencia. Entonces, esa es la actualidad real de la monetización actual que yo puedo estar haciendo ahora. Mi objetivo que pues crear una herramienta, eso sí, me encantaría, porque voy creando mis herramientas personales. Claro. Entonces molaría que crear una un poco más amplia, ¿no? De alguna forma. Y a nivel de LinkedIn, ¿cómo te ves? ¿Te sientes reconocido? A ver, es que LinkedIn es muy... Este mundo es verdad que es muy ego. Es decir, que es muy... buscas el like muchas veces y todos los que hemos empezado a publicar en LinkedIn te encuentras has pasado por alguna fase de esas. Sí. Hay que reconocerlo, no pasa absolutamente nada. Pasas por una fase de decir, ¿qué pasa? Mis contenidos tal, pero ¿por qué sí y por qué no yo? Al fin y al cabo,
llegué a la conclusión de voy a generar los contenidos que a mí me interesan, voy a generar los contenidos que sin buscar el like, sin buscar el me gusta, pues habrá algunos que funcionan mejor, detectas cuáles son y los analizas, y hay otros que no funcionan porque te basas en tu KPI, que es la métrica o la conversación. Hay algunos que no tienen casi me gustas o likes, pero tienen mucha conversación. Y dices, oye, pues Claro. entonces lo interesante de todo esto es analizar el contenido, analizar qué funciona. Te va educando, ¿no? Claro, También, y es un poco ese contenido. viendo un poco qué cosas funcionan. Es verdad que los algoritmos de las redes sociales nos obligan a hacer cosas que yo no voy a hacer. Entonces hay cosas que sé que funcionan que no voy a hacer. Y Porque Claro. no me apetece. Yo no soy de las personas que me estoy publicando fotos en momento. No sé, me cuesta mucho, a lo mejor por vergüenza, pero no Ahora me nos hacemos una. Esa es válida. Y por ir concluyendo, Jorge, ¿le recomiendas meterse en la IA en profundidad con lo que supone a el resto de las personas? Antes o después lo tienen que hacer. Creo que es una herramienta vital siempre que tengamos y que se marquen cuanto antes ciertos puntos éticos ilegales y sobre todo y de que todo el mundo vea las mejores maneras de meterse dentro. Porque es verdad que la educación, por ejemplo, como lo están anunciando los chavales, que estaba viendo el otro día que se hacía viral que la gente daba las gracias a ChatGPT para su TFM. Entonces, claro, dices, vale, pues es peor para ti. Vale, también te lo digo, o sea, que al final Claro. lo que estoy diciendo es que no vas a desarrollar un contexto de expertise y de especialización si tu foco de la inteligencia artificial siempre te salvarás, no pasa nada, pero que en verdad a la larga eso tiene poco recorrido, ¿eh? Entonces sí que creo que la integración del aprendizaje es que entienda uno cómo funciona y el arte de preguntar. Y lo que me he dado cuenta con el tiempo es que cuando iba a workshops y veía el prompting que hacían las personas, te das cuenta que creo que hay personas, que creo que para mí, que las personas que pueden trabajar el prompting de manera más natural son aquellas que, fíjate, se dedican a escribir más porque estructuran las respuestas. Cuando haces mails corporativos, esa gente tiene un don natural, aunque no lo sepa todavía, de cómo hablarle a la inteligencia artificial. Cuando haces mucha comunicación vía mail por tu trabajo, por tu día a día, hay algo natural porque está en ti esa estructura de que tu mensaje se entienda. Entonces creo que hay gente que a lo mejor no le está sacando partido, pero sobre todo los que saben escribir, los que saben el arte de preguntar, que yo empezaba muy al principio con mis carruseles en LinkedIn, del arte de preguntar, ¿por qué? Porque ahí está la clave. Entonces, estructura la respuesta y los grandes comunicadores, los que sepan comunicar bien, yo creo que tienen una ventaja competitiva con la inteligencia artificial. Sí. Sin duda, totalmente convencido. Jorge Guillén, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Prom Project. Gracias a ha sido vosotros. un placer conocer cómo estructuras tu mente y cómo le hablas al ChatGPT para exprimirlo, ¿no? Y sacarle mucho más de lo que inicialmente parece que podría darnos. Y si quieres comentarnos dónde podemos encontrarte, dónde podemos verte en LinkedIn o en alguna otra Pues plataforma. nada, me centré en LinkedIn porque yo soy de esos de que primero domina una plataforma y luego extiéndete al resto. Y pues en LinkedIn Jorge Guillén García, ahí se me puede encontrar y ahí podéis seguirme. Y luego también tengo un blog que las últimas publicaciones que hice fue una automatización, entonces lo tengo que actualizar, pero fue una automatización de que me sacaba de LinkedIn los escritos que yo hacía y me los publicaba automáticamente en WordPress. Entonces es jguillengarcia.com, que lo actualizaré. Pero LinkedIn principalmente yo creo que es la mejor herramienta para conocernos, conversar Genial. y conectar. Jorge, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, la próxima semana en Prom Project. Y ya sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, etc. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad, me lo Gracias. pasa muy bien. Muchas gracias. Gracias.